se utilizan las fórmulas también sencillas. Entonces, para esta clase he traído 3 problemas, los cuales son sumamente sencillas. Más adelante voy a indicar después las fórmulas por las cuales se utiliza. Aquí tengo el primer problema que dice entonces, si el radio mayor de las armaduras de un condensador esférico mide 5,3 centímetros y el radio menor 5,1 centímetros, calcula, inciso A, la capacidad en microfaradios. Inciso B, el potencial en sus armaduras si es cargada con 9,3 por 10 elevado a 9 coulomb. Bueno, en función a ello vamos a calcular lo que nos pide el problema. Entonces, para eso anotamos los datos. Pero antes, si es en sus micrófonos, no quiero escuchar ningún ruido, no quiero escuchar ninguna conversación. Bueno, vamos a los datos entonces. Anoto los datos. Como primer dato me da el problema de que las armaduras del condensador son esféricas y es un condensador esférico simple. Por lo tanto, el primer dato que tengo es el radio mayor igual a 5,3 centímetros. Luego me dice también el radio menor, R menor igual a 5,1 centímetros. En función a ello me pide calcular, inciso A, la capacidad, pero en microfaradios. Inciso B, me pide el potencial que ha de ser conectada a ese condensador. Si recibe, dice, una carga de 9,3 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Bueno, ya tenemos entonces los datos del problema. Para más o menos darme cuenta, voy a graficar así en forma rápida un condensador esférico simple. Ahí tengo el radio menor y el radio mayor. Bueno, de acuerdo a los datos, el radio mayor es esta parte, es la distancia o la medida del centro de esta armadura circular hasta su periferia, radio mayor. Y el radio menor es esta distancia del centro también a un punto de su periferia de esta esfera metálica que es la armadura interna. Ahora necesito saber la capacidad. De acuerdo a los datos, me dice que esa esfera que conforma el condensador está cargada con 9,3 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Y ahí tenemos ya más o menos la representación de la carga que recibe. Ahora, como ya tengo los datos, voy a empezar a trabajar. Vamos al inciso A. En el inciso A me pide la capacidad en microfaradios. Y para calcular esa capacidad voy a utilizar simplemente esta fórmula. Capacidad igual a radio mayor por radio menor sobre radio mayor menos radio menor. Esta fórmula es cuando la constante K es igual a 1 en el sistema CGS. Por eso es que utilizo esta fórmula para calcular la capacidad en estatofaradios, porque se me hace mucho más fácil. Reemplazo valores. Capacidad igual radio mayor 5,3
centímetros. Por radio menor, 5,1 centímetros. En el denominador, radio mayor, 5,3 centímetros, menos radio menor, 5,1 centímetros. Haciendo operaciones ahora rápidamente, tengo lo siguiente. 5,3 por 5,1 igual, dividido entre 5,3 menos 5,1 igual 135,15. 135,15 centímetros, porque en esta parte centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado, y dividido entre centímetro se simplifica y me queda simplemente 1 centímetro. Pero sabemos que 1 centímetro es igual a 1 estatofaradio. Por lo tanto, la capacidad de ese condensador esférico es 135,15 estatofaradios. El problema me pide en microfaradios, no hay problema. Simplemente voy a hacer la conversión rápidamente. Y digo que 1 faradio es igual a 9 por 10 elevado a 11 estatofaradios. Estatofaradio con estatofaradio simplifico y hago operaciones. De ese modo, entonces, 135,15 dividido entre 9 por 10 elevado a 11 me da 1,5 por 10 elevado a menos 10 faradios. Ahora, me pide también que sea en microfaradios. No hay problema. Hago la conversión. Y de ese modo tengo de que 1 microfaradio es igual a 10 elevado a menos 6 faradios. Faradio con faradio simplificó. Y de ese modo tengo entonces 1,5 por 10 elevado a menos 3 microfaradios. Listo, ya tengo entonces resuelto el inciso A. Voy al inciso B. En el inciso B me pide potencial. El potencial que recibe este condensador esférico al ser cargado con 9,3 por 10 elevado a 9 menos 9 coulomb. Para ello utilizo entonces la siguiente fórmula, simple también que conocemos. En capacidad igual carga sobre potencial. Esta fórmula es la que más se utiliza, demasiado en todos los problemas, ya lo van a ver más adelante. Despejo potencial significa que hago intercambio de lugares nada más entre capacidad y potencial. De ese modo tengo potencial igual a carga sobre capacidad. Reemplazando valores. Carga, ya tengo 9,3 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Y capacidad tengo en faradios, lo que he convertido a microfaradios. Aquí está, es 1,5 por 10 elevado a menos 10 faradios. Potencial igual, entonces, haciendo operaciones rápidamente, ha de ser a 9,3 por 10 elevado a menos 9, dividido entre 1,5 por 10 elevado a menos 10, igual 62. Me da entonces 62 voltios. Listo, ya está resuelto el problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
¿Tienen la palabra, chicos, chicas? ¿Nadie? Significa que han entendido. Digan algo, a ver, chicas, chicos. ¿Se entendió, mister? Entendido, mister. Ya. Esta fórmula, voy a aclarar, esta fórmula siempre se utiliza con las medidas en centímetros los radios, siempre en centímetros. De esa manera llegamos a estatofaradio y hacemos la conversión directamente para lo que nos pidan. Puede ser en faradios, microfaradios, picofaradios, nanofaradios, etc. Simplemente es conversión, pero esta fórmula es recomendable, más fácil. Y para ello tienen que ustedes saberse la equivalencia, que es esta, 1 centímetro igual a 1 estatofaradio. Y la otra equivalencia también muy necesaria, 1 faradio igual a 9 por 10 elevado a 11 estatofaradio. Con esos datos, cualquier problema fácilmente se resuelve, siempre de esta manera. Vamos entonces al segundo problema. El segundo problema dice, un condensador de 7 picofaradios es alimentado por una corriente de 52 voltios. Calcula la cantidad de electrones que recibe en sus armaduras. Este problema es sumamente fácil, ya lo van a ver que es sencillo. Entonces, anoto los datos. Y los datos que me da el problema son: un condensador de 7 picofaradios está dándome la capacidad. 7 picofaradios. Es alimentada por una corriente de 52 voltios. Me está dando voltaje o potencial. 52 voltios. Y me pide calcular la cantidad de electrones que reciben sus armaduras. Al referirse a cantidad de electrones, simplemente me está pidiendo la carga de electrones, ya. De acuerdo a los datos, ya está sugiriéndome que utilice la siguiente fórmula para la solución. Capacidad igual carga sobre potencial. De esta fórmula voy a despejar carga, entonces voy a tener capacidad por potencial igual carga. Potencial que está dividiendo lo llevo al otro lado a multiplicar. Aplico la ley involutiva y tengo capacidad por potencial. Ya tengo la fórmula para calcular la carga y en función a la carga, la cantidad de electrones que recibe las armaduras de ese condensador. Pero antes, debo transformar estos 7 picofaradios a faradios. Por eso digo, por conversión. Capacidad igual 7 picofaradios. Multiplico por la equivalencia que dice que 1 picofaradio es igual a 10 elevado a menos 12 faradios. Picofaradio con picofaradio simplificó y de ese modo capacidad me da a 7 por 10 elevado a menos 12 faradios. Ya tengo entonces la capacidad en faradios y puedo ya utilizar la fórmula que tengo. Entonces, escribo carga igual capacidad 7 por 10 elevado a menos 12 faradios por potencial 52 voltios. Haciendo operaciones, entonces rápidamente
llego a lo siguiente. 7 por 10 elevado a menos 12 por 52. 3,64 por 10 elevado a menos 10. Coulomb. Utilizando este resultado, este valor, voy a llegar a la cantidad de electrones. Entonces escribo carga igual 3,64 por 10 elevado a menos 10 Coulomb. Y la equivalencia. Sabemos que un electrón es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esa es la carga de un electrón. Por lo tanto, haciendo operaciones, voy a tener la cantidad de electrones que llega a las armaduras de ese condensador. Entonces lo divido entre 1,6 por 10 elevado a menos 19 igual me da 2,275 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones. Listo. O sea que esa es la cantidad de electrones que recibe el condensador cuando es cargado a una tensión de 52 voltios. Listo, ya está resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen la palabra, chicos, chicas? Mister, una pregunta. Dígame. Ok, en la capacidad siempre debemos sacar por conversión siempre en faradios. Sí, sí, siempre, toda la vida en faradios, para trabajar con potencial en voltios, carga en Coulomb y capacidad en faradios, siempre con faradios. Aunque también tenemos la posibilidad de trabajar con estatofaradios en el sistema CGS. En ese caso, estos 7 picofaradios tienes que transformar primeramente a faradios y de faradios a estatofaradios para trabajar. Y voltios tienes que transformar a estatovoltios. Y de ese modo trabajas en el sistema CGS con estatofaradios, con estatovoltios, para llegar a estatocoulomb, en este caso la carga. ¿Está bien? Ok, mister, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo estaba claro? Sí, mister. Sí, Ya, mister. bueno, entonces vamos al tercer problema. Voy a borrar esta parte. Ya. Bueno, el tercer problema dice, ¿cuál será la capacidad de un condensador plano simple si sus armaduras de forma circular tienen un radio de 2,2 centímetros y el grosor de su dieléctrico es, inciso A, 2 milímetros de aire, inciso B, 3 milímetros de papel manila, entre paréntesis nos está dando la constante del papel manila, 1,5. Inciso C, ¿cuál es la carga si es conectado a una tensión de 120 voltios? Inciso D, la energía almacenada. Inciso E, el campo eléctrico entre sus armaduras. Bueno, es un problema ya planteado con varios incisos en función a unos cuantos datos. No hay problema. La resolución se la hace rápidamente. Pero antes, anotamos los datos. ¿Qué datos está dándome el problema? De acuerdo a lo que dice,
¿Cuál será la capacidad? Me está pidiendo capacidad de un condensador plano simple y sus armaduras de forma circular. Ahora sí, me está dando como dato la forma que tienen las armaduras, tanto el colector como el condensador. Y esas armaduras de forma circular tienen un radio de 2,2 centímetros. Entonces, radio, digo, 2,2 centímetros. Y el grosor de su dieléctrico, el grosor del dieléctrico, entonces anoto de esa manera, D. El grosor siempre se presenta, enseguida les voy a aclarar por qué D y por qué grosor y todo ello. Entonces, para el inciso A, ese grosor dice que es, voy a anotar correctamente para darme cuenta, inciso A, el grosor 2 milímetros. Y en el aire, eso significa que tengo la constante igual a 1 en el aire. La constante de capacidad en el aire siempre es 1, por eso anoto de esa manera. Inciso B. En el inciso B me dice que el grosor del dieléctrico es 3 milímetros. Y de papel de Manila, entonces la constante es igual a 1,5. Esa constante es adimensional, no tiene unidad de medida, por eso escribo 1,5 simplemente. Inciso C. ¿Cuál es la carga si se conecta a una tensión? Me pide carga cuando se conecta a una tensión o potencial de 120 voltios. Inciso D, me pide la energía almacenada, trabajo. También tenemos de eso la fórmula. Inciso E, el campo eléctrico entre sus armaduras. Listo, ya tengo entonces todos los datos anotados. Lo primero, tengo como dato conocido el radio de las armaduras, el grosor del dieléctrico. Bueno, voy a graficar. Esa es una armadura del condensador esférico, no, condensador simple plano. Entonces significa que tiene más o menos esa forma. Y las terminales. El radio. Ahí tengo el radio de ese condensador circular. La distancia entre armaduras es pues el grosor, representa el grosor del dieléctrico, lo que estoy pintando en azul. Si representamos este condensador vista de frente, porque aquí está de perfil, entonces simplemente voy a ver dos líneas. Listo. Y ahí están sus terminales. El dieléctrico entonces está pues ahí, lo que estoy pintando es el dieléctrico que separa a las armaduras. Entonces, el grosor de ese dieléctrico representa la distancia que hay de armadura a armadura, del colector al condensador. Sabemos muy bien que el colector es positiva, polo positivo, y el condensador negativo. Entonces, la distancia o grosor del dieléctrico representa siempre la distancia. Con esta representación rápidamente voy a trabajar.
en la fórmula siguiente. En capacidad igual constante por área sobre 4 pi d. Recomiendo utilizar esta fórmula porque se trabaja con las unidades de medida en centímetros para área y para distancia también en centímetros. Luego vamos a llegar por conversión fácilmente a faradios, al sistema internacional. Entonces, utilizando esta fórmula voy a tener lo siguiente. De acuerdo a la fórmula, necesito área, conozco distancia, que es en el aire 2 milímetros. Entonces no hay problema, hago conversiones, por eso digo, por conversiones. Voy a transformar esta distancia de 2 milímetros a centímetros. Y de ese modo digo que 10 milímetros hacen 1 centímetro. Por lo tanto, la distancia es pues 0,2 centímetros. Milímetro con milímetro simplifico y me queda centímetro. Y lo mismo para el inciso B, ha de ser la otra distancia igual a 0,3 centímetros, ya directamente. Ahora, como me están dando el radio de las armaduras, necesito pues el área de toda esta superficie. Entonces, para eso utilizo fórmula de geometría que dice, para área en área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces calculo el área. Tengo pi por radio. El radio está en centímetros, mucho mejor. 2,2 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área ha de ser haciendo operaciones. Pi por 2.2 al cuadrado igual 15,21 centímetros cuadrados. Ya tengo el área para reemplazar en esta fórmula. Distancia también conozco. Entonces, tenemos que capacidad es igual a constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica para el aire es 1 por área. 15,21 centímetros cuadrados sobre 4 pi por distancia. La distancia o grosor del dieléctrico, que es aire en este caso, es 2 milímetros, equivalente a 0,2 centímetros. Centímetro con centímetro se me simplifica y me queda 1 centímetro. Y ese centímetro va a ser estatofaradio. Entonces, hago operaciones. 15.21 dividido entre 4 por pi por 0.2. 6,05. 6,05. Hemos dicho que 1 centímetro es igual a 1 estatofaradio. Directamente escribo estatofaradio. Ahora, voy a expresar esta capacidad en faradios. Para eso, también multiplico por la equivalencia que dice que 1 faradio es igual a 9 por 10 elevado a 11 estatofaradios. Estatofaradio con estatofaradio simplifico y hago mis operaciones. 6,05 dividido entre 9 por 10 elevado a 11 igual 6,72 por 10 elevado
a menos 12 faradios. Ya está resuelto el inciso A. De ese modo, tengo entonces la resolución para el inciso A. Vamos al inciso B. En el inciso B ya me está dando el grosor del dieléctrico, que es papel manila de constante 1,5. Y el grosor de ese papel manila es 3 milímetros. Entonces, voy a utilizar de nuevo esta fórmula. Simplemente es reemplazar valores. Reemplazando valores, tengo entonces lo siguiente. Inciso B, y entonces capacidad igual. Constante dieléctrica, 1,5 en este caso. Por área, conocemos 15,21 centímetros cuadrados sobre 4pi y por la distancia, el grosor del papel manila, que es 3 milímetros, equivalente a 0,3 centímetros. Centímetro con centímetro simplifico y me queda 1 centímetro, que es equivalente a estatofaradio. Entonces, hago mis operaciones. Tengo 1.5 por 15.21 igual dividido entre 4 por pi por 0.3. Me da 6,05. 6,05, sí, también igual. 6,05 estatofaradios. No ha habido mucha variación. No ha habido mucha variación. Sin embargo, verifico 1.5 por 15.21 igual dividido entre paréntesis 4 por pi por 0.3 igual 6,05, está bien, no hay problema. Eso significa que por el inciso A, como ha coincidido también, la capacidad después en faradios 6,72 por 10 elevado a menos 12 faradios, haciendo conversiones de estatofaradios a faradios, como en el inciso A. Listo, entonces ya tenemos también el inciso B resuelto. Ahora vamos al inciso C. En el inciso C me pide la carga que recibe esas armaduras cuando es conectado a una tensión de 120 voltios. Para ello utilizo la siguiente fórmula. Capacidad igual carga sobre potencial. Como me pide carga, entonces despejando tengo que carga es igual a capacidad por potencial. Carga igual. Capacidad, los 6,72 por 10 elevado a menos 12 faradios y por potencial, que es 120 voltios. Haciendo operaciones entonces. $6,72 por 10 elevado a menos 12 por 120. 8,06. 8,06 por 10 elevado a menos 10 coulomb. Ya tenemos entonces la carga. También me pide
en el inciso D, el trabajo o energía almacenada. Y para ello también tenemos las fórmulas. Ustedes lo han encontrado en la teoría que han resumido. Y una de las fórmulas es el siguiente. Trabajo o energía almacenada. 1 medio capacidad por potencial al cuadrado. 1 medio CV cuadrado. Entonces, reemplazando valores, voy a tener 1 medio capacidad. Voy a utilizar esta misma capacidad con dieléctrico de papel manila. 6,72 por 10 elevado a menos 12 faradios por potencial, que es 120 voltios al cuadrado. Haciendo operaciones, entonces tengo rápidamente 0.5 por 6.72 por 10 elevado a menos 12 por 120 al cuadrado, igual 4,84. 4,84 por 10 elevado a menos 8 julios o joules o joules, como quieran. Ya tenemos entonces el inciso D también resuelto. Pero el problema en el inciso E me pide la intensidad del campo eléctrico, la intensidad que hay entre armaduras. Para ello tengo los datos también. Y en el inciso E, la fórmula que voy a utilizar es el siguiente. Intensidad igual a potencial sobre distancia. Conocemos esa fórmula por campo eléctrico, hemos utilizado. Reemplazo valores ahí mismo y tengo potencial 120 voltios. Y la distancia es el grosor, dije hace rato, del dieléctrico. Y para esa distancia voy a utilizar el del papel manila. O si quieren el del aire, que es mucho mejor, más comprensible. En este caso, 2 milímetros equivalente a 0,2. No, en este caso no va a ser 0,2. Debo transformar a metros esa distancia, ese grosor. Entonces, digo, 2 milímetros dividido entre 1000 es 2 milésimas. Significa 0,002 metros. Haciendo operaciones ahora. Tengo entonces 120 dividido entre 0,002 igual 60.000. Es 60.000 Newton sobre Coulomb. Si quieren, puedo anotar como volt sobre metro. ¿Listo? Ya hemos resuelto de ese modo el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿Tienen la palabra, chicos? ¿Hay alguna duda? Digan, vean, analicen. Si tienen alguna pregunta, háganlo. Mister, yo sí tengo una pregunta, Shaylo Laque. Dime. Ok, mister, dijo que la constante del papel manila es 1, pero dijo que es adimensional. ¿A qué se refiere adimensional? 1,5, perdón. Adimensional, estoy refiriéndome a que no tiene unidad de medida. No se mide en metros, ni en centímetros, ni en milímetros, en nada. No tiene unidad de medida, simplemente es un número. Simplemente es un número, nada más. Y para cualquier otro material, ustedes en la teoría que les ha llegado han debido encontrar un listado de constantes para diferentes materiales. Y simplemente está expresada así con números, nada más, no tiene unidad de medida. No se mide en ninguna unidad de medida. Eso es adimensional. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mister.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Para la intensidad, ¿también se hubiera podido sacar con 3 milímetros? No, Con no, el mismo no. dato, digamos. No. Para intensidad, si el potencial estás expresando en voltios sistema internacional, necesariamente la distancia tiene que estar en metros sistema internacional. No puedes mezclar sistema internacional con sistema CGS. No puedes. Entonces tiene que estar en un mismo sistema, puro sistema internacional o puro sistema CGS. Si quieres trabajar con centímetros, necesariamente estos voltios tienes que transformar a estatavolt. ¿Está bien? O sea, sí, profe, pero, o sea, se hubiera podido calcular, digamos, con 0,03003 metros. Claro, puedes. En este caso estarías utilizando esta distancia o grosor del papel manila, 0,003, que te va a dar otra intensidad. ¿Correcto? Porque varía la distancia ya, pues. ¿Te das cuenta o no? Ah, sí, profe. Para resolver los problemas, más o menos, ¿cómo puedo darme cuenta de cuál de los dos usar? ¿O hay que calcular los dos, profe? De acuerdo al problema. Si el problema te dice que utilizas los dos, entonces utilizas los dos. Te va a especificar claramente el problema, con cuál de ellos trabajar. ¿Ya? Está bien, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Mister, en caso de que no encontremos, o bueno, en caso de que encontremos diferentes capacidades y que no coincidan esta vez, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿tenemos que utilizar el primer resultado que hemos encontrado de capacidad o la segunda? De los dos o tres. Si ¿Y hay, cómo por eso, sacarías de los dos? pero haces conversiones, esos grosores o distancias a metros y luego utilizas pues esta fórmula para los dos o tres casos que nos están dando de capacidad. Entonces no hay que restar nada de eso. No, nada de restar. El proceso es así, en forma separada, en forma independiente, para cada caso, para cada grosor. Ok, mister, esa ¿Ya? era mi ¿Alguna duda otra entonces. pregunta? Muchas gracias. Ya, no es nada. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿no? No, mister. Ya. Dime. No, nada, mister. Ya. Bueno, entonces voy a borrar esta parte. Y quiero aclarar lo siguiente. Aunque ustedes en la lectura de la teoría que les ha llegado ya se han debido dar cuenta de lo que se tienen las fórmulas. ¿Por qué digo que capacidad es igual a radio para un condensador esférico simple? Simplemente por la siguiente razón. Sabemos que capacidad es igual a carga sobre potencial. Además, sabemos también que potencial es igual a constante K por carga sobre radio. Esta fórmula que estoy escribiendo de potencial es para un conductor esférico, ¿correcto? Donde la distancia o radio de ese condensador o de ese material eléctrico es R. Simplemente de esta fórmula voy a despejar lo siguiente. Tengo entonces potencial por R igual constante K por Q. Voy a llegar a esta forma aquí en esta parte donde estoy despejando. Por eso digo R sobre K igual Q sobre potencial. Ahora reemplazo pues o sustituyo. Copio. Tengo R sobre K igual
Q sobre B es capacidad. Si quiero trabajar en el sistema CGS, digo pues en sistema CGS, la constante K es igual a 1, dijimos cuando estábamos hablando de la ley de Coulomb. Eso significa entonces que si la constante K es 1, reemplazo aquí. Entonces, tengo R sobre 1 igual C. Por lo tanto, capacidad es igual a R. Por eso utilizo esta fórmula más conveniente en el sistema CGS. Las conversiones después se basan. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? ¿Chicas? Sí, mister. Sí, Gracias. mister, gracias. Ya. Es mucho más fácil trabajar con esta fórmula en centímetros, en el sistema CGS. Después la conversión se la hace nada más rápido, es más rápido. Y es más conveniente trabajar, más fácil. Ya van a tomar en cuenta esto entonces. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Nada más? Chicas, chicos. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos de esa manera la clase. Hoy por la tarde voy a mandar la práctica, el video, las fotos, aunque las fotos ya no, porque estoy posando simplemente el video. Entonces, a la tarde voy a mandar el video de esta clase. Tengan un buen día, un buen feriado, aprovechen, cuídense chicos, chicas, y nos vemos el día viernes. Gracias, mister. Muchas gracias, mister. Se cuida. Mister, gracias. Listo, gracias, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.